Bueno, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Con mucho gusto, mi nombre es Daniel Felipe Loaiza Ruiz. Yo les voy a hablar o les voy a exponer sobre la metabolización de los lípidos durante el ejercicio y su metabolización como tal. Entonces, antes de empezar el tema central, pues vamos a recordar, a reiterar de que los lípidos son muy importantes en nuestro organismo, tanto a nivel energético, a nivel hormonal, también tienen otras funciones a nivel celular, estructural y funcionalmente que también son muy importantes. Antes de ser utilizados deben pasar por un proceso que vamos a hablar ahora, de un proceso de metabolización, de degradación, para poder ser utilizados correctamente. Vamos a decir entonces que la digestión de los lípidos cuenta por unas etapas que son la digestión, absorción, metabolización, degradación. En este proceso, en estos procesos hay dos órganos muy importantes que son el páncreas y en algunos animales también la bilis, que están muy relacionados en estos procesos, liberación de enzimas, de sales biliares, ¿cierto? Para la degradación de estos lípidos. Un punto que voy a tomar en cuenta también antes de empezar el tema central es que investigando un poco de por qué está tan estigmatizado el tema de las grasas en la dieta de los animales y de los humanos. Entonces investigué un poco y encontré que la principal causa de esta estigmatización es un estudio realizado en los años 50. Un estudio que fue llamado el estudio de los 7 países, valga la redundancia, fue realizado por un fisiólogo llamado Angel Case. Este estudio fue publicado en los años 70 más o menos, y desde eso se tiene algo que se llama la fobia a las grasas. Este estudio fue realizado con el objetivo de encontrar la causa de los problemas cardiovasculares que en ese tiempo estaban en crecimiento y que todavía lo están. Fue financiado por una empresa azucarera. Esta empresa azucarera obviamente necesitaba evitar de que se investigara el azúcar como la principal causante de los problemas cardiovasculares. Entonces se enfocaron en las grasas. Obviamente este estudio fue manejado a favor de ellos para culpar a las grasas que eran las causantes de estos problemas cardiovasculares. Hasta los años 90 hubieron otros estudios donde investigaron que el azúcar era la principal causante o es la principal causante de los problemas cardiovasculares más que las grasas. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, las grasas cumplen o son fundamentales en nuestra dieta para funciones hormonales, funciones energéticas, como vamos a hablar ahora, como la mayor reserva energética durante el ejercicio es muy importante, aparte de otros funcionamientos en los animales como termorregulación, entre otros. Entonces, ya entendiendo eso, la importancia y de dónde viene esta estigmatización de las grasas, vamos a empezar como el tema como tal. Entonces, las grasas son la mayor reserva energética del cuerpo del humano y de los animales. También en los animales y en el humano cumplen otras funciones como termorregulación y otras como dije, pero ahora nos vamos a enfocar solo como reserva energética. Esta debe pasar por una metabolización en las células, en el miocito, en las células musculares, ¿cierto? Y también, pues dependiendo de lo que se necesite, la cantidad de energía que se necesite, pues van a ser utilizadas. Pero antes de estos procesos deben pasar por unos pasos. Estos pasos los vamos a mencionar, que son hidrolización, transporte y por último la metabolización. Entonces, la hidrolización es de los triglicéridos, es un proceso en el cual se van a degradar esos triglicéridos por medio de varias hormonas de enzimas y produciendo ácidos grasos y glicerol. Posteriormente se va a dar un transporte vía torrente sanguínea, ¿cierto? Por medio de unas albúminas celíacas
las cuales van a ir directamente a las células musculares, ¿cierto? A generar su metabolización. En su metabolización, entonces esos son los 3 pasos que se dan ahí por encima. Ahora ya los vamos a explicar un poco más detallados. Entonces, vamos a hablar de la lipólisis. Entonces, la lipólisis es un proceso de degradación de los triglicéridos, ¿cierto? Es un proceso de degradación de los triglicéridos donde empieza así. En el sistema nervioso central simpático se liberan unas catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Estas van al adipocito. El adipocito es la célula principal, la célula lipídica, por decirlo así, que se encarga de la degradación como tal o la metabolización de las grasas. Entonces, allí en este adipocito hay unos receptores que se llaman los receptores beta-adrenérgicos. Estos receptores captan la adrenalina y la noradrenalina. Los captan e inmediatamente estos activan la más importante de la enzima en este proceso, que es la lipasa. La lipasa va a generar la degradación de estos fosfolípidos y demás generando un glicerol y 3 ácidos grasos. Después de que sucede este proceso, este ácido graso va a ir a las fibras musculares, obviamente a completar su proceso, y es transportado, como dije ahora, vía torrente sanguíneo por medio de la albúmina sérica. Entonces es transportada a las células musculares, que es el miocito. Allí se encuentra con el CoA. Estos van a formar el acil-CoA. Este acil-CoA va a pasar la mitocondria gracias a este gran transportador, por decirlo así, que es la carnitina. Justamente después de que pasa con ayuda de la carnitina pasa la mitocondria, se va a dar algo que se llama la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación es un proceso catabólico y donde se genera una oxidación para la producción de acetil-CoA y posteriormente de ATP, que es energía. Pero pues se los voy a decir un poco más claro. Es un proceso catabólico de los ácidos grasos en el cual sufren remoción mediante la oxidación de un par de átomos de carbono sucesivamente en cada ciclo del proceso, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetil-CoA que serán posteriormente oxidados en la mitocondria para generar energía química en forma de ATP, como dije anteriormente. Y posteriormente se da la fosforilación. La fosforilación es la oxidación de estos y la producción de ATP. Es que, por ejemplo, la beta-oxidación pues incluye ahí una de la fosforilación, pero la voy a decir un poco más clara. Es un proceso metabólico en el que se utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenositrifosfato, ATP. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas a nivel de sustrato. Se calcula que hasta el 90%, es muy importante entender esto o saber esto, que el 90% de la energía celular en forma de ATP es producida por la fosforilación oxidativa, o de esta forma como tal. Bueno, después de este proceso, después de que recortemos la lipólisis, ¿cierto? Se da la captación de los ácidos grasos, se degradan generando de los fosfolípidos, generando un glicerol y ácidos grasos, se da el transporte a las células musculares, allí entra la mitocondria, se genera la beta-oxidación, la fosforilación, ¿cierto? Entonces, voy a decir dos conceptos. Bueno, y ya por último vamos a hablar de algo que se llama
la tasa máxima de oxidación de grasas, que es lo que ocurre con los lípidos durante el ejercicio. Entonces, antes de comentarla como tal, hay que tener en cuenta dos conceptos, algo que se llama el balance energético positivo y balance energético negativo. ¿Qué es eso? El balance energético negativo como tal es cuando se le aporta al animal o a la persona menos calorías de las que necesita para mantenerse. Y un balance energético positivo es cuando se le suministra al animal o al humano más calorías de las que necesita para mantenerse. Entonces, durante el ejercicio del animal o del humano, cuando realizan alguna actividad intensa o demás, se genera la tasa máxima de oxidación de grasas cuando hay un déficit energético o un balance energético negativo. Cuando, por ejemplo, una persona que está comiendo, que para mantenerse necesita alrededor de 3.000 calorías, es un ejemplo, y está consumiendo 2.500 calorías al día. Durante el ejercicio o durante el día, esta cantidad de energía faltante se va a suplir con las reservas energéticas. ¿Cuál es la mayor reserva energética? Las grasas. Entonces, cuando empieza a hacer ejercicio, va a haber un momento en el que la glucosa va a estar en su momento más bajo. Ahí, cuando está en su momento más bajo, donde no hay glucosa, para suplir las necesidades energéticas de ese momento, de esa actividad intensa, entonces el cuerpo inmediatamente va a ir a las reservas de grasa. Entonces se va a dar todo este proceso para suplir esta energía por medio de grasas. El animal o la persona van a perder peso, y sucede lo contrario cuando hay un balance energético positivo, pues obviamente el animal o la persona no va a utilizar durante el ejercicio tanto las grasas, sino que por ejemplo, una persona cuando está aumentando de peso, obviamente no va a ser solo músculo, sino también grasa. ¿Debido a qué? A que el mismo ejemplo de ahora, una persona que necesita alrededor de 3.000 calorías al día, está consumiendo 3.500, eso quiere decir que tiene un restante o un sobrante de 500 calorías. Durante el día, durante el ejercicio, va a tener la cantidad adecuada de energía durante ese tiempo, entonces no va a tener cantidad adecuada de energía durante ese tiempo, entonces no va a tener que recurrir tanto a las reservas energéticas de grasa, por lo cual no va a perder tanta grasa ni va a bajar de peso, sino que va a construir mayormente masa muscular con algo de grasa. Entonces, ya teniendo en cuenta los dos conceptos de balance energético negativo y balance energético positivo, les voy a decir más claro que es tasa máxima de oxidación de grasa. Es un proceso que se da cuando una persona o animal se encuentra realizando un proceso de actividad física o de ejercicio. Entonces, cuando empieza el ejercicio, inicia una etapa aerobia, que el cuerpo utiliza energía a partir de glucosa, ya que es la forma más rápida de producirla. Después, la cantidad de energía empieza a descender en su máximo. Allí es donde se da la máxima tasa de oxidación de grasas. Como les dije, cuando hay menor cantidad de glucosa disponible en ese momento para utilizarla como energía, es donde se da mayor tasa de oxidación de grasa. Ya que al no poseer la cantidad suficiente de energía por parte de la glucosa, el cuerpo acude a las grasas. Entonces, como tal, cuando hay un déficit energético, como acabo de explicar que era, en la dieta de un animal humano es donde se da el proceso de la oxidación de grasas. Bueno, entonces eso sería lo que sucede con las grasas durante el ejercicio, durante la actividad de un animal, durante la actividad intensa de un humano. Eso es lo que sucede con las grasas. Entonces, ya como conclusión, es muy importante saber en los animales qué cantidad de grasa en las purinas o en los suplementos como tal debe estar presente, obviamente dependiendo de la actividad del cachorro o del perro, bueno, de la mascota que tengamos,
O también pues del humano, obviamente no va a ser lo mismo una persona que tiene actividad intensa, que va a un gimnasio durante 5 días a la semana, otra persona que va a 3. Entonces, esto debe estar muy regulado, pero se debe tener en cuenta de que siempre los 3 macronutrientes deben estar presentes en una dieta, que son proteína, carbohidrato y grasas. Todos son igual de importantes, todos son esenciales. Entonces ya eso sería todo, muchas gracias y que tengan muy buena tarde.